En esta segunda parte del seminario de pancreatitis vamos a tratar las pancreatitis crónicas. Los contenidos de esta segunda parte del seminario están organizados de la siguiente manera. Primero hablaremos sobre la definición, luego sobre los factores predisponentes de pancreatitis crónica, en tercer término de la fisiopatología, en cuarto lugar el diagnóstico y por último daremos algunas nociones del tratamiento. Al momento de hacer la definición de pancreatitis crónica, debemos decir que esta es una lesión inflamatoria progresiva en la que hay destrucción del parénquima exócrino, que es reemplazado por tejido fibroso, y que en sus estadios avanzados lleva a la destrucción del parénquima endocrino, por lo cual pueden aparecer el síndrome de malabsorción y la diabetes. Se reconocen dos formas de la pancreatitis crónica. Una en la que hay calcificación de los grandes conductos, predominante en los hombres, y una segunda variante que afecta a los pequeños conductos, que es predominante en las mujeres. Esta enfermedad tiene una prevalencia muy baja, que oscila entre el 0,04 y el 5%, y una mortalidad que es elevada, dado que llega al 50% en el término de aproximadamente 25 años. En la actualidad se considera que las pancreatitis aguda, aguda recurrente y crónicas son un continuo dentro de la enfermedad, ya que se sabe que la recurrencia de episodios de pancreatitis aguda llevan a la aparición de pancreatitis crónicas. En muchos pacientes, la pancreatitis crónica resulta de una mezcla compleja de factores ambientales, como alcohol, cigarrillos y productos químicos de uso industrial, con factores genéticos, entre los que se cuentan las mutaciones en los genes PRSS y CFTR. Hay un bajo porcentaje de formas hereditarias y autoinmunes, y es por ello que entonces, en vez de hablar de causas, se prefiere hablar de factores predisponentes. Estos factores predisponentes son principalmente el abuso en la ingesta de alcohol a largo plazo. La pancreatitis crónica por esta causa afecta fundamentalmente a varones de edad mediana, pero que interactúa con otros factores. El humo del cigarrillo y el contacto o la inhalación de ciertos productos químicos de uso industrial han surgido en los últimos años como factores predisponentes individuales. Otras son las obstrucciones prolongadas del conducto pancreático por pseudoquistes, cálculos, trauma o neoplasias, y que generalmente están acompañadas con dilatación de estos conductos. Las pancreatitis también pueden ser de origen autoinmune en un bajo porcentaje, 2 a un 4%. También hay pancreatitis crónicas hereditarias en las que están involucradas mutaciones en los genes PRSS1, que da origen a una tripsina resistente a la degradación, en el gen PRSS2, en la que hay una pérdida de la protección contra la actividad de las enzimas, y en SPINK1. Con esto podemos ver que las mutaciones causantes de pancreatitis aguda también aparecen en las pancreatitis crónicas. Y por último, hay un 40% de pancreatitis crónicas idiopáticas, en las cuales se ha logrado determinar en los últimos años que están relacionadas con mutaciones en el gen CFTR, que es el gen que codifica para la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Los resultados de estas mutaciones
es que disminuye la secreción de bicarbonato por parte de las células del sistema de conductos, y esta disminución en la concentración de bicarbonato facilita la coagulación de las proteínas dentro de los conductos. Con respecto a la patogenia de la pancreatitis crónica, no está del todo aclarado. En virtud de la existencia de múltiples ataques de pancreatitis aguda, se ha propuesto que cada uno de estos ataques de pancreatitis aguda inicia una secuencia de fibrosis perilobular, distorsión de los conductos y secreciones pancreáticas alteradas. Los múltiples episodios, con el paso del tiempo, van a llevar a una pérdida del parénquima y a su reemplazo por tejido conectivo, es decir, a la aparición de fibrosis. Los eventos que conducen al desarrollo de la pancreatitis crónica son tres. En primer lugar, la obstrucción de los conductos por concreciones. El aumento de la concentración de proteínas del jugo pancreático facilita la formación de tapones proteicos dentro de ellos, que luego pueden calcificar y que terminan produciendo la obstrucción de los conductos. Un segundo evento es el efecto tóxico que tienen las toxinas en forma directa o a través de sus metabolitos, tal como vimos en el caso del etanol en el trabajo práctico número 8. Por último, hay un estrés oxidativo que es generado por el calor y que da lugar a la aparición de radicales libres que oxidan a los lípidos de las membranas y activan factores de transcripción como AP1 y NF-κB. Estos inducen la expresión de quimiosinas como interleucina 8 y MCP1 que van a atraer células mononucleares. El resultado de este estrés oxidativo es la fusión de los lisosomas con los gránulos de zimógeno, la necrosis de las células acinosas, la inflamación y, finalmente, la fibrosis del parénquima pancreático. Los eventos mencionados en la diapositiva anterior los podemos ver en la siguiente diapositiva con respecto a la acción del alcohol. Hay una alteración, como hemos visto, de la secreción proteica, por lo cual va a haber hipersecreción de proteínas, todavía con una secreción normal de agua, pero en algunos casos con una disminución de la concentración de bicarbonato en el jugo pancreático. Esta hipersecreción de proteínas provoca un enlentecimiento del flujo en los conductos pancreáticos, lo que facilita la precipitación de las proteínas junto con restos de las células acinosas pancreáticas que empiezan a sufrir el daño. Esta precipitación proteica da lugar a un tapón ductal que va a obstruir el conducto pancreático, y este tapón ductal, fundamentalmente proteico, es proclive a la calcificación, por lo cual se va a formar una concreción que es rica en carbonato de calcio. Esta concreción termina de obstruir en forma casi total al conducto pancreático, generando una acumulación del mismo y de esa manera el inicio del proceso inflamatorio. En esta diapositiva podemos ver algunas diferencias en lo que es el mecanismo de la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. Concentrémonos en la parte inferior de la figura que se refiere a pancreatitis crónica.
En la pancreatitis crónica hay liberación del TGF-beta por monocitos y por los mastocitos degranulados por acción de las especies o intermediarios reactivos del oxígeno, liberados fundamentalmente por las células inflamatorias que han infiltrado el parénquima pancreático. Las células acinosas son destruidas por el exceso de intermediarios reactivos del oxígeno, ya que estos provocan peroxidación lipídica. Las células estrelladas pancreáticas que se ubican alrededor de los acinos son activadas, ya sea por la acción de las citocinas liberadas por los leucocitos, como por las células acinosas dañadas. Esto va a llevar, en definitiva, como hemos visto en el trabajo práctico número 8, a un aumento en la síntesis de colágeno y a una remodelación de la matriz extracelular que resulta finalmente en la fibrosis. En esta diapositiva tenemos una fotografía que nos permite observar cuáles son las alteraciones características en la pancreatitis crónica. Hay una marcada fibrosis del parénquima pancreático acompañada de una reducción del número y del tamaño de los acinos que están en esta fotografía concentrados fundamentalmente del centro de la fotografía hacia la izquierda. Pero también hay una dilatación variable de los conductos pancreáticos y que estos presentan tapones proteicos, tal como se puede ver en el lado derecho de la fotografía. Pero también es característica la presencia de infiltrados inflamatorios crónicos, tanto alrededor de los conductos como de los lóbulos. Y ello es particularmente notable en el extremo inferior izquierdo de la fotografía como en la parte superior derecha por encima de los conductos pancreáticos dilatados. En esta fotografía, tomada a un mayor aumento, se puede ver claramente la presencia de los tapones proteicos dentro de un conducto. También se puede observar que el epitelio del conducto puede sufrir atrofia o hiperplasia y también se ha visto que puede existir metaplasia escamosa. Entre otras características morfológicas no vistas en estas fotografías, se puede mencionar que los islotes de Langerhans se mezclan con el tejido fibroso y que también pueden sufrir fusión, por lo cual parecen más grandes. Pero tanto acinos pancreáticos como islotes en la progresión de la pancreatitis crónica van a tender a desaparecer. El diagnóstico de pancreatitis crónica se centra en las siguientes características. Puede presentarse en 4 formas. Una de ellas es episodios recurrentes de pancreatitis aguda. Y se confirma la presencia de pancreatitis crónica cuando estos ataques se suceden a pesar de haber efectuado una colecistectomía. Un segundo patrón es aquel en el que se presenta con dolor constante. El tercero es con signos y síntomas de complicaciones locales, como la aparición de pseudoquistes, la obstrucción de órganos adyacentes o trombosis vascular. Y un cuarto grupo es aquellos pacientes en los que ya hay manifestaciones de insuficiencia endocrina y o exócrina. En lo que respecta al dolor, este es un dolor que se inicia en epigastrio, posterior a la ingesta, es decir, que es un dolor postprandial, y que tiene la característica de irradiar hacia la espalda, fundamentalmente siguiendo de epigastrio a hipocondrio izquierdo y luego al dorso. Estos episodios de dolor suelen durar una semana,
se ven acompañados por náuseas y vómitos, pero cabe aclarar que en aquellos pacientes en los que ya hay insuficiencia pancreática no se presenta dolor. Algunos pacientes se presentan con esteatorrea, es decir, con una presencia de grasas en materia fecal, pero esto solamente es posible cuando la deficiencia funcional pancreática alcanza un 90%. También se presenta el síndrome de mala absorción, como mencionamos al principio de la presentación, y cuando ya hay destrucción marcada de los islotes de Langerhans, los pacientes presentan diabetes. Otra complicación que se puede dar es la aparición de ictericia junto con colestasis cuando existe compresión del conducto colédoco. Debido al marcado dolor que sufren los pacientes, y como este está asociado por lo general después de las ingestas, los pacientes dejan de comer por miedo a sufrir dolor y progresivamente van perdiendo peso. Aparte de las manifestaciones clínicas que hemos dado en la diapositiva anterior, debemos decir que aquí también, como en la pancreatitis aguda, van a ayudar los estudios de laboratorio y los de imágenes. En el caso del laboratorio corresponde decir que la determinación de amilasa y de lipasa son inespecíficos para pancreatitis crónica. Es más, en su determinación podemos encontrar valores normales o quizás disminuidos debido a la pérdida de los acinos pancreáticos. Una prueba muy útil para el diagnóstico de pancreatitis crónica es un test de estimulación hormonal con secretina, acompañado o no de pancreosimina, es decir, de la colecistocinina. El diagnóstico se hace cuando, al medir en los aspirados duodenales la concentración de bicarbonato post inyección de secretina, se observa una reducción en la concentración del mismo. Si se usa colecistocinina o su análogo sintético ceruleína, va a haber contenido enzimático presente en estos aspirados duodenales. Ahora, si no se usa pancreosimina, no va a poder determinarse el contenido de enzimas. En aquellos pacientes en los cuales la manifestación clínica es esteatorrea, se pueden realizar tres pruebas: el esteatocrito ácido, el cual va a dar aumentado, la determinación de lactasa en materia fecal, que va a dar disminuida, y la determinación de tripsinógeno en suero, que también estará disminuida. En lo que respecta a los estudios por imágenes, las radiografías de abdomen suelen ser útiles para observar las calcificaciones por litiasis o por la presencia de tapones ductales. Pero el estudio de imagen que es de elección en la pancreatitis crónica es la tomografía axial computada, ya que esta nos va a permitir ver la presencia de calcificaciones en los conductos, de pseudoquistes, la dilatación de los conductos o las trombosis. Para la evaluación del parénquima y de los conductos son muy útiles la ecografía y la colangiopancreatografía con resonancia magnética. La ecografía es muy útil en las etapas iniciales y en la evaluación de las lesiones quísticas. En el caso de la colangiopancreatografía con resonancia magnética, se utiliza en caso de no tener disponible la prueba de secretina.
Para finalizar, hablaremos un poco acerca del tratamiento. En el tratamiento de la pancreatitis crónica se persiguen 4 objetivos. En primer lugar, aliviar el dolor agudo o crónico. En segunda instancia, atenuar el proceso de la enfermedad a fin de prevenir ataques recurrentes. En tercer lugar, corregir las consecuencias metabólicas, como se da en el caso de la diabetes o del síndrome de malnutrición. Y por último, manejar las complicaciones que puedan seguir. Para el tratamiento del dolor, se elige inicialmente administrar paracetamol asociado o no con algún antiinflamatorio no esteroide. Luego se puede utilizar el tramadol. Los esteroides, fundamentalmente la metilprednisolona, son de elección en el caso de las pancreatitis crónicas de origen autoinmune. Para disminuir el dolor, también se recurre a la administración de enzimas pancreáticas por vía oral, asociados con inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, o con bloqueantes H2. También se ha preconizado en los últimos años la administración de micronutrientes, fundamentalmente para aportar grupos metilo y tiol. Estas preparaciones de micronutrientes también deben contener aminoácidos azufrados como la metionina, vitamina C, vitamina E y, en caso de ser necesario, el selenio. Se ha visto que esta administración de micronutrientes disminuye en una tasa importante la necesidad de efectuar cirugías. En el caso de los pacientes que se presentan con esteatorrea, se administra lipasa en unas concentraciones elevadas, por lo general de 50.000 unidades internacionales, con un recubrimiento entérico, que la hace resistente entonces a la acción del jugo gástrico. En el caso de los diabetes, de preferencia se elige la administración de insulina, ya que esta está muy disminuida a consecuencia de la pérdida de islotes de Langerhans, y también se recurren a las cirugías. Estas tienen indicaciones muy precisas cuando hay obstrucciones biliares o pancreáticas, estenosis duodenal, fístulas, hemorragias, pseudoquistes o neoplasias. Bueno, les agradecemos mucho su atención y esperemos que puedan aplicar todos sus conocimientos en el trabajo práctico.